aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. La presencia de Dios no está en todos lados. Él solo está donde le anhelan, donde le buscan, donde le añoran, donde tienen hambre y sed de Él. Pero cuando la presencia de Dios está, Dios cambia las atmósferas y Dios cambia los lugares. Un ejemplo, la presencia de Dios iba con Abraham. Y una de las características cuando Abraham se paraba y la presencia de Dios llegaba, es que lo que estaba seco, Dios lo reverdecía. Donde había desierto, Dios abría pozos. Y la gente se sorprendía porque decía: es que Abraham, donde se para, cava tantito y hay un pozo de agua, cava tantito y hay un manantial de agua. Incluso iba con su sobrino Lot, y Lot creyó que era él. No se dio cuenta que era por Abraham, porque la presencia de Dios estaba con Abraham. Entonces Lot le dice, hubo ahí un tema un día, y Abraham le dice: mira, no vamos a pelear. Di a dónde quieres ir, tú di a la derecha, yo voy a la izquierda. Di a la izquierda, yo voy a la derecha. Y Lot agarra y en lo natural escoge donde se veían los pastos más verdes, porque Lot jamás entendió que no era él, sino la presencia de Dios que iba con Abraham y que reverdecía todo a su paso. Cuando la presencia de Dios está, su presencia hace que lo seco reverdezca. Su presencia hace que un lugar árido y de desierto fluya agua de pozos. Su presencia hace que lo estéril dé fruto. Su presencia hace que todo cambie. Su presencia aviva, su presencia reverdece. Para que entiendas de lo que te hablo con la presencia de Dios, tienes que entender algo. Mira, imagínate nada más, tú eres una persona, hazle así: soy una persona. Ahora, cuando llegas a un lugar, llega la persona y con tu persona llega tu presencia, ¿sí o no? Y cuando llegas a un lugar, hay evidencia de que llegaste. Un ejemplo: la pastora, cuando llega a un lugar, cuando llega su presencia a un lugar, pone flores en todos lados. Tú ves flores, la pastora llegó. Hay personas que son muy ordenadas, entonces, ¿cómo te das cuenta de que estuvieron? Porque dejaron todo bien ordenadito. Hay personas que al revés, no son tan ordenadas. Arrepiéntanse. ¿Cómo te das cuenta de que pasaron por ahí?
Porque parece que pasó un huracán en medio del cuarto. Eso multiplícalo por 1,000,000 al infinito y entenderás lo que te enseño acerca de la presencia de Dios. Cuando la persona de Dios, la presencia de Dios está en un lugar, todo cambia. Todo cambia de acuerdo a su naturaleza. Y como Dios es vida, cuando su presencia está, todo lo que está ahí es vivificado. Todo lo que está ahí es reverdecido. La estéril da a luz, lo seco reverdece, lo que no daba fruto da fruto. Hace como 3 años que llegamos aquí, algunos vecinos empezaron a decir: es que cuando llegaron ustedes, llegó luz a la calle. Es que no fuimos nosotros, es Dios que llegó con nosotros. Una de las evidencias que Dios usó en el Antiguo Testamento fue justamente lo que se le llamó la vara de Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, tenía una vara seca. Imagínate, un pedazo de madera seco. Y le empezaron a salir flores a esa rama seca, a esa vara seca. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios reverdece todo, resucita todo, vivifica todo. Quiero que entiendas algo. No somos nosotros, es la presencia de Dios resucitando todo, vivificando todo. Por eso la gente sana aquí cuando se expone a la presencia, porque en el cuerpo hay una degradación en los órganos, y lo que hace la presencia de Dios es que lo que estaba degradado y muerto pasa a ser vivificado y resucitado. Por eso la gente es liberada, porque lo que estaba ocupado por el enemigo pasa a ser limpio y liberado por la presencia de Dios. Por eso, si se dan cuenta, aquí sin que les ministremos liberación, nosotros como siervos del Señor, la gente empieza a toser, a vomitar. ¿Por qué? Porque es la presencia. Por eso la gente que llega deprimida, triste, sin querer vivir, de repente salen de aquí, sus familias le dicen: ¿qué te pasó? Ahora ya eres el sonrisas. Antes eras el amarguras, ahora eres el sonrisas. Amén. Y es lo que este varón nos decía de parte de Dios, es que su presencia está. La presencia de Dios está. Y había preparado hace semanas esta enseñanza y ya no me acordaba, pero ahorita el Señor me la recordó. Esta enseñanza que se llama Semillas de Reino.
Esta prédica sale de un día que estábamos en oración aquí un miércoles, y el Señor me empezó a dar una visión que les compartí junto con la pastora, les compartimos en ese momento. Pero la verdad es que estaba ahí, el Señor me recordó la visión, me recordó lo que nos dijo este varón, y dije que no entiendo, pero Él me va a ayudar. Bueno, que Él predique y yo soy el chalán, yo soy el ayudante, yo te ayudo, Señor, tú. Ese día de esa visión, veía semillas. Veía a un hombre en una oficina. Era un hombre como trajeado. Y veía que ese hombre le eran puestas en la mano semillas. Y agarraba a este hombre y decía: ah, qué buenas semillas. Y agarraba el cajón de su escritorio, un escritorio así como de madera antigua. Abría el escritorio, agarraba las semillas y las dejaba ahí en el cajón del escritorio y lo cerraba. Y pasaban semanas, y pasaban meses, y pasaban años, y de repente en la visión veía que este hombre abría el cajón, veía las semillas, y ¿sabes qué había pasado? ¿Sabes qué había pasado? Nada. Ya habían pasado años y las semillas seguían inertes en ese cajón. Pero en eso veía en la visión cómo esas semillas llegaba una mano y las tomaba de ese escritorio y las llevaba a tierra fértil, y en esa tierra fértil agarraba y echaba las semillas. Y veía en la visión como cuando las semillas caían a tierra, lo primero que empezaba a pasar es que se empezaban a romper las cáscaras. Tac, 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 tac. Veía cómo se rompían las cáscaras de las semillas, y veía cómo era un proceso doloroso para las semillas. Fue un proceso doloroso para las semillas desde que fueron quitadas del cajón y fueron tiradas en tierra, porque en el cajón estaba bien cómodo, no hacía frío, no hacía aire, estaban en un cajoncito fino de madera. Pero las semillas eran tiradas en tierra fértil, tierra así silvestre, donde había aire, donde había agua, donde había viento. Y eran tiradas en tierra, y las semillas decían ¡ah! Y luego empezaban a romperse. Pero después de la ruptura, veía en la visión cómo empezaba a echar raíz y empezaba el crecimiento. Y tiempo después empezaba el fruto. Y en eso, como en la visión, hacía un zoom para ver esas semillas. Así como zoom, zoom. O sea, como cuando te acercas. Y en esas semillas veía rostros. Y veía los rostros de muchos de ustedes. Y el Señor me empezó a hablar y me dijo: cada uno de ellos son semillas de reino que por muchos años estuvieron guardados en cajones cómodos, en cajones de religiosidad,
en cajones de costumbre, en cajones de comodidad. Y el Señor me dijo: pero yo los traje a tierra fértil, porque la buena semilla necesita la buena tierra. Amén. ¿Quién se emociona? Amén. Y de ahí me dijo: por eso los estoy rompiendo. Los saqué de la comodidad, porque antes no hacían otra cosa más que estar en un cajón. Antes lo más que hacían es que iban en calidad de bulto algunos de ustedes a una congregación, y lo más que hacían era llegar y sentarse y respirar. E iban a llegar a la presencia del Señor y les iba a decir: ¿qué hiciste? Fui, me senté y respiré. En verdad, la gran mayoría de cristianos creen que de lo que se trata es de llegar y sentarse. Y si tú dices: ah, caray, aquí también llego y me siento, Dios te está hablando. Dios te está hablando. No de que te pares ahorita, sino de que aparte de sentarte, tienes que romperte. Ahorita lo vamos a explicar. Mateo 13 del 31 al 32. Dice la Biblia: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ven para acá, ven para acá, Jenny. Y ven para acá, chiquilina. Ay, están casi igual. A ver, hazte para acá, hija. Para acá, para acá. Creí que una estaba más bajita, pero Mari está más bajita. Mari, a ver, hija. Creo que Jenny sí está un poquito más bajita. No, sí está un poquito más alta. Listo. Bueno, vamos a dejarlas a todas para no discriminar. Háganse para acá. Ok, miren. Solo es un ejemplo. Aunque las vean chiquitas, mira, está pequeña, está pequeña, está pequeña, está pequeñita. En el reino de los cielos no se trata del tamaño, niñas. Se trata del propósito. Aunque tú veas una semilla pequeña, adentro tiene una instrucción, con una instrucción de grandeza en el reino.
Así como cuando tú ves una semilla de mostaza, tú ves una semilla pequeñita, 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 pero adentro tiene una instrucción genética de crecimiento. Aunque tú veas chiquita, 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 mira, mira, chiquita. Ven, hija. Adentro tiene una instrucción genética, espiritual, de crecimiento. Cada uno de los que está aquí es una semilla del reino. Hasta los niños más pequeños son una semilla. Y Dios plasmó dentro de cada semilla una identidad espiritual, un código genético espiritual, un código de reino. ¿Sí me explico? Gracias. Entonces levanta tus manos y di: yo soy una semilla. Soy una semilla del reino en la tierra. Soy una semilla del reino en la tierra. Tú eres una semilla de Dios. Yo soy una semilla de Dios. ¿Sabes de dónde viene la palabra semilla? De simiente. Por eso somos simiente de Jesucristo. Somos semilla de Jesucristo. Amén. Entonces, cada hijo, entonces, bueno, me van a decir, si somos simiente de Jesucristo, entonces seríamos hijos de Dios. Exacto. Por eso la Biblia dice que a todos los que creyeron en su nombre se les fue dada la potestad, la facultad de ser hechos hijos de Dios. Ve al de al lado. Ve al del otro lado. Ahí hay un hijo de Dios. Ahí hay simiente de Jesucristo. Ahí hay una semilla de reino. Ahí hay una semilla de reino. El gran problema es que muchos de ustedes no se dan cuenta del propósito eterno que Dios puso dentro de ustedes. Porque dice la Biblia que así como es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Jesús piensa bien de ti y de mí. El problema eres tú, que no piensas bien de ti. Los pensamientos de Jesús están aquí y tus pensamientos están aquí. No se trata de que el Señor se alinee a tu pensamiento. Se trata de que tu forma de pensar se alinee a la de Él. Mucha gente que empezó a venir a la iglesia le decían: te están lavando el cerebro. Contéstales: y buena falta me hacía. Claro que me lo están lavando y que me lo laven más. Cuando yo conocí al Señor, lo primero que hizo fue lavarme el cerebro, porque estaba lleno de cochambre, malos pensamientos.
Lávame más, Señor. Tuve un té por 8 tirado en la calle. Habla con él. Él cree que para eso fue destinado. Él cree que eso es vida. Verdaderamente lo cree. Quiero que entiendas que eres simiente de Cristo, que eres una semilla de reino, que tienes un propósito que Él puso dentro de ti, y que así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que tus pensamientos, y sus caminos que tus caminos. Gran parte de mi vida yo no conocía a Dios. Y era un alcohólico y un adicto. Y yo creía que me iba a morir borracho. Y verdaderamente creía que para eso había llegado aquí. Porque así te lo enseñan en la escuela. Clase de biología, 3er año. El ser humano viene para nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese no es el propósito de que estés aquí. Lo primero que quiero que te quede claro, pon tus manos aquí y declárate a ti mismo en el nombre de Jesús. Di tu nombre, como te llames, Juan, Pedro, Alfonso, como te llames. Yo lo voy a decir con el mío. Eduardo, hay un propósito de Dios dentro de ti. Un propósito de bien. Un propósito para su reino. Para la expansión de su gloria. Así que en el nombre de Jesús, hoy empieza un proceso de crecimiento en esta semilla de reino, en este Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Espíritu Santo revele la oración que acabas de hacer. Porque la gran mayoría de la gente no se da cuenta que son semillas de reino, que son simiente de Jesucristo. No se dan cuenta. Me ha tocado trabajar en grupos de alcohólicos anónimos. Y esos jóvenes rara vez salen adelante, porque todo el tiempo están diciendo: es que soy un enfermo, es que soy un adicto, es que... Usted no sabe del programa, fui padrino, era padrino de los padrinos. Yo les enseñaba a los padrinos y les enseñan pura basura a los jóvenes. Si se siguen concibiendo como adictos y como enfermos y los ponen en tribuna para que se sigan regodeando, ¿cómo van a cambiar? La última vez que me invitaron a compartir a un grupo, venga padrino para que haga. Sí, pero yo no voy a estar diciéndole peradas. Yo voy y se van a aguantar.
¿Se aguantan? Sí. Órale. Llegué y les dije de entrada: tercer paso está mal. 11º paso está mal. Y les empecé a citarla. Tercer paso: decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de un poder superior como cada quien lo conciba. Está mal. Tú no puedes concebir a Dios. Dios te concibió a ti. 11º paso: buscamos a través de la oración y de la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como cada quien lo conciba. Nuevamente, tú no puedes concebir a Dios, no puedes concebir al que te concibió. Les dije que se iban a aguantar, chatos. ¿Usted qué es? Un enfermo. Error. Usted es un hijo de Dios. La sangre de Cristo ha sido derramada. Y el Señor, que empieza a liberar, empezó a ministrar. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Simplemente para que entiendas que eres simiente de Jesucristo. No importa tu pasado. A Dios no le importa de la basura de la cual nos sacó. A mí me sacó de la basura y no le importa. De hecho, entre más de la basura te saque, es mejor, porque de lo vil y lo menospreciado de ahí nos saca, para avergonzar a los sabios. Pero a Él le importa el destino a donde te quiere llevar, porque eres simiente suya. Amén. Amén. Así que lo primero que quiero que entiendas es que quizás, ¿cómo te apellidas? Candia. Tú, Escudero. Los Mendoza, los Escuderos, los Candias, los Laras viven de una manera, pero tú tienes un propósito en Cristo Jesús. Hay un propósito eterno dentro de ti. Amén. Pero es que te des cuenta, que el Señor te revele. Amén. Es que yo era de lo peor. Sí, eras no de lo peor, de lo peorcísimo. Yo no era de lo peor, era de lo peor. Sí, Pero ¿qué crees? Era tan de lo peor que Cristo pagó por mí. Y por respeto a la sangre de Cristo y al sacrificio dado en esa cruz, yo no voy a andar ahí como gato callejero lamiéndome las heridas. Es que ya ven como yo antes. ¡Ya! Deja de lamerte las heridas como gato callejero. Quiero que cuentes y no se empiecen a dar codazos. Aquí la gran mayoría, al menos una vez al día, dice: es que yo antes. ¿Y a quién le importa cómo eras antes, caramba? A nadie le importa, a nadie le interesa cómo eras antes. A tus hijos no les importa cómo eras antes. A nadie le importa cómo era antes. ¿Sabes qué quieren ver tus hijos? No cómo eras antes, es cómo eres ahora.
y cómo serás transformado por Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Amén. Eso es lo más difícil de entender. Que antes éramos mala hierba, eso es clarísimo. Yo era mala hierba, hierbísima. Pero eso ya no es relevante. Lo relevante es que el Señor Jesús pagó por mí. Así maloso, chaparro, orejón, como sea, Dios pagó por mí. Derramó su sangre por mí. Y ha cambiado mi naturaleza. No le faltes al respeto a Jesús. Con tu yo antes, ya. Mejor di yo ahora. Desde que acepté a Jesús y su sangre derramada, ahora predico la palabra. Ahora leo la Biblia. Ahora hago misericordia. Amén. Y entonces cuando entiendes eso, ya te pongo más ejemplos o ya hubo revelación. Ya te puse el de la semilla, el del gato callejero, el de la mala hierba. Ya sí o ya hubo revelación. No digas sígale, no, ya hubo revelación. Ya hubo revelación. Entonces di soy simiente de Jesucristo. Simiente de Jesucristo. Semilla de reino. Semilla de reino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí podemos seguir con la prédica si ya hubo revelación. Si no, tenía el ejemplo del perico enjaulado y el perro atropellado. Pero ya hubo revelación. Ok. El del perico estaba bueno. Pero sigamos. Si tú eres semilla de reino y te habían puesto en un cajón, mira lo que dice Mateo 25 del 24 al 26. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Un antes. Un antes, Jenny. Amén. Ok. Dile al de al lado: ¿ya te diste cuenta? Dígale. ¿Ya te diste cuenta que eres semilla de reino? Que eres simiente de Jesucristo. Ahora dile: ahora
Tienes que dar fruto, chato. Tienes que dar fruto, chato. La Biblia nos es clara. Mateo 25 nos cuenta la parábola de los talentos. Nos habla de un hombre que se le fueron dados 5 talentos, 2 talentos y a otro 1 talento. ¿Qué es un talento? En la antigüedad el talento era una moneda de gran valor. Por su Señor les es dada esos valores. Llega el de 5 talentos y presenta los 5 que le dieron más 5 adicionales. Llega el de 2 talentos y presenta los 2 que le dieron con 2 adicionales. ¿Qué quiere decir? El de 5 y el de 2 se pusieron a trabajar para su Señor, y con lo que les dio lo multiplicaron y trajeron más fruto. Y el Señor les dijo: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero el de 1 estaba guardado en el cajón. El de 1 era la semilla guardada en el cajón. ¿Y sabes qué hizo con el talento que se le fue dado? Si lo sabes, te lo acabo de leer. ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo? Nada. Lo escondió y no hizo nada. Nada. Es la semilla en el cajón. Hoy en día hay muchos cristianos que ¿sabes qué están haciendo con la vida que Dios les dio? Nada. Nada. Es que no tengo nada para dar. Yo te veo 2 manos. Es que no tengo nada para dar. Yo te veo 2 pies. Es que no tengo nada para dar. Yo te veo boca. Puedes predicar. Puedes presentar a Jesús. Puedes llevarle una sopa al vecino enfermo. Y cuando se le esté comiendo, decirle: ¿sabes quién te la preparó? Don Ramón. ¿Quién? Jesucristo me mandó. ¿Ya conoces de Jesucristo? No seas una semilla en un cajón. ¿Sabes cómo te das cuenta que eres semilla en un cajón? No tienes fruto. Y no vas a decir: es que no he tenido oportunidad. Sales aquí y te encuentras 3, 4 personas con necesidad. El Señor a mí y a ti te va a pedir cuentas de todo lo que nos dio. De todo. De todo. ¿Qué fruto le vamos a dar?
muchos aquí decían, es que estaba en un cajón, pero ya estás en tierra fértil. Hay mucha necesidad, hay mucho para dar. Te digo un secreto del ministerio. Generalmente los que sirven, los que vienen a las clases, al ensayo de alabanza, de música, al ensayo del audio, son los mismos. Nada más nos cambiamos la cachucha. Ahora soy ingeniero de audio. Ya estoy aquí. Ahora soy trompetista. Ya estoy aquí. Ahora soy el del baño. ¿Eh? Estás en tierra fértil, hay mucho por hacer. Y me vas a decir, pastor, pero es que no me ha dado. Una vez llegó una persona y me dijo, es que no me ha dado un nombramiento. Tráiganme una escoba. Tráeme una escoba, hermano Nas. Te voy a hacer lo que le hice a esa persona ese día. Nada más que lo voy a dramatizar un poco más. Gracias. ¿Quieres un nombramiento? Te voy a nombrar. Te nombro servidor de Jesucristo. Agarra tu escoba y ponte a trabajar. A partir de hoy nadie puede decir que no tiene nombramiento. Agarra una escoba, un trapeador y dale. Amén. Hazle una sopa al vecino enfermo, vele a dar sopa y predícale. Llévale una torta a la doña Chona, la de la tienda, y preséntale a Cristo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la visión con esa semilla en el cajón? Fue puesta en tierra. ¿Qué pasa cuando la semilla es puesta en tierra? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué les ha pasado a muchos muchachos? Cuando el Señor los manda aquí a esta tierra fértil de su presencia, primero les duele un montón, porque son quitados del cajón y son echados en tierra. Y les duele. Mira, ayúdame, Jenny. Súbete. Están en cajones. Empújale, Belemcita. Y son echados, no tan fuerte. Y son echados en tierra fértil. Ojalá le hicieran así. Amén. No, hombre. Se retuercen, mira. Van cayendo así como que cae lento, hija. Pastor. Gracias, hija. Porque antes no hacían nada. Estaban en un cajón. No servían a Dios, no estudiaban, no trabajaban, no hacían nada. Estaban ahí viendo la tele en un cajón. Ni se cocinaban. Eran albertanos.
Cuando llegamos a Pachuca y el Señor nos empezó a mostrar los a ustedes, nosotros no vimos semillas en un cajón. Dijimos, wow, qué potencial. Aunque llegaran todos locos así, como uno que conozco. Uno que conozco se escapó del anexo y llegó bien loco. Quiero hablar con el pastor, sí, dígame. Y usted conoce, y me empezó así. Y dije, ay, señora, lo libre en el nombre. Pero uno no ve a la persona. Si uno ve con ojos de reino, uno dice, wow, qué semillón. Pura semilla de mostaza. En serio. Llegaras como llegaras, tullido, triste, deprimido, como fuera, iban llegando y uno decía, wow, esta es semilla de la buena, esta es semilla de reino. Amén. En serio. Pero cuando los vemos decimos, ok, ahora lo que viene es que va a empezar a caer en tierra, porque el Señor le está sacando del cajón y lo va a poner en tierra, lo está poniendo en tierra fértil. Ahora, ¿qué viene? ¿Estás listo? A ver esas semillas de mostaza, una sonrisa, esas semillas de mostaza. Eso, semillita. Y mira lo que empezó a pasar. La semilla es rota en tierra. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es ese proceso de caída y de ruptura? Morir a nosotros mismos. Se ve bien poético que se rompe la cáscara de la semilla. Ay, mira cómo se rompe esa semilluela. Cuando Dios nos rompe, duele. 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 Somos quebrados a los viejos moldes. Pero el Señor Jesús fue claro. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no pasa nada, queda solo, queda en el cajón. Pero si muere, llevará mucho fruto. ¿Qué están viviendo muchos aquí? Morir a nosotros mismos. Si dentro de ti dices, ¿de qué estará hablando el pastor? Déjame decirte, estás en el cajón. Estás en el cajón de la religiosidad, estás en el cajón de la comodidad. Y has creído una gran mentira que te han enseñado por años. Has creído que el objetivo de un cristiano es estar aquí para llegar algún día al reino. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que nuestra misión
es establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y por consecuencia llegaremos allá. Lo primero que pasa cuando la semilla cae en tierra es que duele y se rompe. Pero si no se rompe y muere esa semilla, no habrá raíz. Y si no hay raíz, no habrá fruto. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Gálatas 2:20, mira lo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es lo mismo. La semilla tiene que morir a sí misma, caer en tierra y romperse. ¿Cada cuánto nos tenemos que romper? ¿Cada cuánto, hermana Georgina? Fuerte. Diario. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar su cruz cada día? Morir a nosotros mismos cada día. Te lo voy a explicar bien sencillo. Vente, hija. Ponte por allá. A ver, hay una voluntad sobre tu vida y sobre la mía, que es la de Cristo. Y hay una voluntad sobre tu vida y sobre la mía, que es la nuestra. Entonces, diariamente o hacemos la voluntad del Señor o hacemos la voluntad de la nuestra. Por ejemplo, imagínate, solo imagínate que aquí está el Señor y el Señor te dice: mi voluntad es que tomes esta guitarra y la lleves de aquí para allá y la pongas en su base. Amén. Y ella se emociona en el congreso y dice: amén, aleluya, gloria a Dios. Pero saliendo de ahí, no hace la voluntad de aquel que la mandó, sino otra cosa, y entonces en lugar de ponerla se va para allá y la toca ahí en medio. Esa es la voluntad del Señor en este ejemplo. Ahí no está obedeciendo la voluntad de aquel que la envió, sino está obedeciendo su propia voluntad. Ven acá. Dime algo. A alguien que no obedece, en este caso en los trabajos, alguien que no obedece algo simple, ¿le vas a poner en algo complicado? ¿La mandarías al banco a llevar 10 millones? ¿Por qué no? Pues si con la guitarra no lo hizo. Si con la guitarra se fue, ay, sí, se puso aquí, tan, nunca llegó. ¿Cómo va a ser fiable, confiable para algo mayor?
entonces cada día es esto. Tú dices, quiero irme para allá. Pero Jesús te dice, sigue el camino y obedece. Entonces morir a uno mismo es decir, Señor, yo quiero ir para allá, pero muero a mí misma diariamente, y que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí mueres a ti mismo y obedeces. Ven para acá, Su. Y así con todo. Hay mucha gente que dice mentiritas piadosas. No puedes mentir, cristiano, cristiana. No hay mentiritas piadosas. El Señor te dice, habla con verdad. Y en eso vas caminando y dices, ay, pero una mentirita piadosa. Una no es ninguna. Dos son una. Y como dos son una y una no es ninguna, no dije ni una mentira. Y hasta sacan las... Dios conoce mi corazón. Dios conoce que yo mentí por su reino. Déjame verte con una mirada de... ¡No! Ahí es donde dice, Señor, yo quiero echarme una mentirita piadosa, pero tú me mandaste a hablar en verdad. Así que, Señor, reprendo esta boca mentirosa. Renuncio a la mentira y avanzo en la verdad. Y así con todo. Diariamente tiene que haber una ruptura. Morir a nosotros mismos. Amén. Tiene que haber una ruptura diaria. Estás en buena tierra. Estás en tierra fértil. Pero tiene que haber una ruptura diaria. Cuando llegues a tu casa vas a llegar tarde y cansado y vas a querer irte a descansar, pero el Señor te va a decir, vele a hablar de mí al vecino. ¡Ay! Si obedeces, hay una ruptura diaria. Vas a llegar cansado. Ya no quiero orar. Si oras, hay una ruptura diaria. Amén. Si no te rompes diariamente, te haces cascaroso, porque la cáscara no se rompe. Entonces te empiezas a hacer cascaroso. ¿Qué es eso de cascaroso? No existe la palabra, la acabo de inventar, pero te hace religioso, pues. ¿Qué es alguien religioso con la cáscara bien dura? Alguien que habla de Dios, pero no vive nada de eso. Hablan de la piedad, pero niegan la eficacia de ella. Te voy a decir algo con todo respeto, y voy a hablar de esta tierra que conozco. Pachuca, Pachuca, Pachuca está así, mira, me faltan, ayúdame. Así, ayúdame, Su, que me faltan. Así, vénganse al lado. Pachuca está así, mira, así, así. Ayúdame, Karencita, que me falta. Véngase, hermana Isabel. Está así, mira, así. Jenny, levanta tus manos y dale. Está así de religiosos.
Pachuca está así de religiosos. Gracias. De un montón de gente que conoce el evangelio, pero no vive nada, porque no quieren morir ellos mismos, no quieren romperse. Quieren que lo que conocen del evangelio lo usan para tratar de justificar la voluntad de ellos mismos. Por eso no hay fruto. Cuando empieces a morir a ti mismo diariamente, empieza ese proceso de crecimiento. Y no lo digo yo. Vas a decir, este pastor, ¿de dónde saca esto? Pues de la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira, 1 Corintios 15:31. Ayúdenme a leerlo. 1, 2, 3. ¿Quién está hablando? Del apóstol Pablo. Otra vez, pero parejitos, fuerte. Y en el cada día muero pone énfasis. 1, 2, 3. Tenemos que morir a nosotros mismos diariamente. Diariamente. ¿Por qué? Porque de esa semilla de reino que cae, muere y se rompe diariamente, mira lo que emerge de esa ruptura. Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ayúdame, lleva mucho fruto. Pero si muere, pero si muere, pero si muere, pero si muere, pero así con autoridad, hermanos. Pero si muere, amén. Mira qué pasa si muere esa semilla. Juan 15:16. Está hablando el Señor Jesús y dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis, para que vayáis y llevéis, para que vayáis y llevéis, y vuestro fruto, a ver, completo, desde, yo les voy a decir llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, dicen ustedes, para que vayáis y llevéis, para que vayáis y llevéis, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A ver, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Está diciendo, mira Ana Karen Escudero, mira Georgina, mira Jenny, 2. Tú no me elegiste a mí, dice el Señor, sino que yo te elegí a ti. Y te elegí para que lleves mucho fruto y que ese fruto permanezca. Entonces el Señor te está diciendo, yo te elegí a ti para que lleves fruto, que tu fruto permanezca. Pero si no tienes fruto, ¿por qué es?
porque no te rompes diariamente, porque no mueres diariamente, porque no te has roto. Te voy a decir algo: en tierra fértil ya estás. Por eso el Señor te trajo aquí. Pero ¿por qué cuando unos caen aquí empieza un proceso aceleradísimo de crecimiento y otros llevan meses y hasta años y no avanzan? La diferencia está en quién se está rompiendo para Jesús y quién no. Es tiempo, iglesia, de que todos, 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 todos crezcan. Es tiempo de que todos crezcan en el Señor. ¿Para qué ser cristiano y seguir igual? ¿Sabes por qué soy cristiano? Porque conocí a Cristo y Cristo me transformó y me sigue transformando. Y con esto cerramos. Si eres una semilla de reino y hay un ADN espiritual dentro de ti, hay un propósito de reino dentro de ti, desde que aceptaste al Señor Jesús, y eres una semilla de mostaza, eres una semilla de reino, y el Señor te ha traído a tierra fértil, la buena semilla en la tierra fértil tiene que dar el mejor fruto. La buena semilla en la tierra fértil tiene que dar el mejor fruto. ¿Por qué de los que están aquí unos tienen fruto y otros no? La respuesta es porque aunque son semilla de reino y están en tierra fértil, tierra de Dios, unos han decidido romper su cáscara y otros no. Y si la semilla de trigo no cae y muere, no dará fruto.
Si tú creías que tu propósito como cristiano y como hijo de Dios es venirte a sentar los domingos, no es así. ¿Por qué nos congregamos? Porque es un mandato bíblico y dice: no dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero aquí es el cuartel donde el Señor nos enseña su palabra, donde nos da las estrategias, donde lava nuestras impurezas, donde sana nuestras heridas, donde nos restaura, donde nos capacita, donde nos empodera, donde nos entrena, donde nos embiste, donde nos equipa. Para ir y el resto de la semana ganar la batalla a la cual fuimos enviados. Y con esto termino. Ponme una silla, hijo. Bueno, no, mejor no. Benzu, ayúdame, hija. ¿Sabes cómo ha estado la iglesia por mucho tiempo? Ponte aquí una, así como si estuvieras pachoncita. Ok. La gente llega a la iglesia, llega a este cuartel de reino y llegan así, mira, cansados del camino. Llegan así. Y entonces en los cuarteles el Espíritu Santo los empieza a entrenar. Jesucristo es mi Señor, mi Señor y Salvador. Solo a Él le sirvo yo, porque es mi gran amor. 1, 2, 3 y 4. Yo alabo a mi Señor. Y te empieza a poner en forma y de repente, no la agarres. Y de repente, mira, todo lo que estorbaba cae. Y entonces sigue. Y el Señor te entrena, te pone en forma, te equipa. Y mira, ya te dio tu rifle. Agarra el rifle. El Señor te da dones. El Señor te entrena, te equipa. Amén. Y dices: wow, gloria a Dios, aleluya, revestido de su gloria. Vámonos a la casa toda la semana. Échate a dormir en tu casa, Su. Nos vemos la otra semana. ¿Tú crees que el Espíritu Santo te entrena, te equipa, te empodera para que el resto de la semana te vayas a si los ejércitos en el mundo a los reclutas los entrenan, los equipan? ¿Para qué? Pues para ir a la batalla. Vente, Su. No te quedes ahí. Si el Espíritu Santo te está entrenando, Jesucristo es mi Señor, mi Señor y Salvador. 1, 2 y 3 y 4.
yo te amo, mi Señor. Y entonces sales de aquí, mira, con tu arma, con dones, con unción, empoderada en el Señor, para irte a dormir. Para irte a dormir. ¿Para qué? Para que esto que te dieron, vayas y expandas el reino. ¡Pa! 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 ¿Y sabes qué va a pasar? El enemigo te va a salir al encuentro. Y tú le vas a hacer ¡pa! ¡Pa! Pero te va a entrar uno que otro arañazo. Uno que otro nomás. Pero ¿qué crees? Como no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tú regresas con 2 que 3 heridas. ¿Y qué crees? Que el Señor te sana, el Señor te unge, el Señor te restaura. Pero el objetivo de la iglesia es ese. Son cuarteles para preparar al ejército de Dios. Son cuarteles para preparar al ejército de Dios. Gracias, hija. Hace rato que cantábamos ese cántico del alfarero. Tú el alfarero, yo el barro soy. Justamente lo que el Señor hace es eso. Realinear tu diseño conforme a su diseño. Hablando con la profeta, me decía: pastores, preparen a los obreros, porque lo que viene es grande. Eres semilla de reino, estás en tierra fértil. Rompe la cáscara para que empiece a fluir el fruto. Rompe la comodidad, rompe la religiosidad, rompe tus formas. No es a tu forma, es a la de Él. No es a tu manera, es a la de Él. El tema con la ruptura de la semilla es que como tú tienes libertad de parte de Dios, Dios no te obliga, tienes que decidir romperte. Tienes que decidir romperte.
Si hoy partieras con el Señor, si saliendo de aquí partieras con el Señor, ¿qué fruto entregarías? Se te han sido dados talentos, se te fue dada una vida, se te han sido dadas habilidades, tienes boca, tienes Biblia. ¿Qué cuentas darías hoy de tus talentos? Es que llego tarde a la casa. Llegas a la mejor hora. En la madrugada es cuando los deprimidos no pueden dormir. Estás en la mejor hora para hablarles y orar por ellos. Hay una verdad, hay dos verdades. Primer verdad, eres semilla de reino. Segunda verdad, estás en tierra fértil. ¿Qué está faltando? Que la semilla se rompa. Que la semilla se rompa.